El músculo es el mayor reservorio de salud y el mayor predictor de salud incluso en personas jóvenes. Si tú me dijeras, oye Marc, dale un consejo a todo el mundo, te diría, entrena mínimo 3 veces fuerza y camina todos los días. Si tú tienes un estrés, que es lo que veo 9 de cada 10 analíticas, no dormirás bien, no te recuperarás bien, no perderás grasa, estarás irascible y tendrás un montón de problemas metabólicos derivado de ese estrés. La nutrición debe de ofrecer libertad, no esclavitud. Yo cuando trato con los clientes en consulta, les ofrezco herramientas para que sean autónomos a la hora de decidir correctamente qué utilizar en cada contexto. No herramientas o dietas sesgadas para que mantengan toda la vida demonizando todo lo que salga de ahí. Menuda paradoja, ¿no? Que utilices algo para sanar y te vuelvas enfermo por obsesión de lo que tienes que comer todo el día. Hay un hábito del que se habla poco y tiene un impacto tremendo a la hora de mejorar nuestro sueño y equilibrar nuestros ritmos circadianos. Decidme si es un reto o no moderno, ¿eh? Mantener. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy tenemos con nosotros a Marc Romera. Hemos de decir que es la primera vez que traemos un invitado por segunda vez, pero dado el feedback tan positivo que tuvimos de la primera entrevista y lo que disfrutamos nosotros a nivel personal, no podía ser de otra forma. Para los que no visteis esta primera entrevista, Marc es entrenador personal, especializado en analíticas y nutrición deportiva. Muchas gracias, Marc, por estar aquí con nosotros una segunda vez. Bueno, pues muchísimas gracias también a vosotros por acogerme de nuevo en vuestro podcast. Ya sabéis que para mí es un placer. También he visto que tenía muy buen recibimiento, así que gracias también agradezco a vuestra comunidad por haber visto el vídeo, por esos comentarios tan positivos y encantadísimo de intentar aportar valor nuevamente, vaya. Algo que queremos destacar de Marc es la pasión que tiene por abordar la salud desde una perspectiva integrativa, ¿no? El investigar todas las áreas de las personas que trabajan contigo para encontrar la verdadera causa. Eso lo queremos utilizar hoy y también queremos aprovecharnos de tu experiencia clínica, porque muchas veces hay gente, ¿no?, que lee mucho, que divulga y la teoría está muy bien, es la base, ¿no?, los estudios, la ciencia, pero luego también hay que contrastar esas hipótesis, ¿no?, con la experiencia del día a día. Tú ves lo que funciona, lo que no, en tus pacientes en el día a día. Entonces, bueno, hoy me gustaría exprimirte, coger todo ese conocimiento y hacer una guía, digamos, más completa para que la gente pueda mejorar su salud. ¿Te parece? Qué interesante lo que estás diciendo, porque es cierto de que muchas veces los libros nos dan una información que es imposible muchas veces descuidar el contexto individual, es decir, que es al final lo que importa, porque yo soy completamente sincero. He leído muchos libros, muchos estudios, ya sabéis que me encanta el tema de la fisiología, pero muchas veces la experiencia en consulta y en clínica te hace entender que no hay verdades absolutas, que a lo mejor lo que tú creías o tenías unas herramientas, de repente te das cuenta de que hay que ir por otro lado. Entonces, qué importante eso, porque te ofrece un marco de visión mucho más amplio y no tan minucioso, estructurado, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, vosotros lo sabéis, cuando se trata de fisiología, uno más uno no siempre es igual a 2, es igual a menos uno, 3 o un depende, ¿no? Así que muchas gracias por decir esto, porque creo que es muy importante que la gente entienda de que, pues esto es como los probióticos de las personas. Todos somos personas, hay muchos probióticos, pero no todos impactan igual ni en la microbiota ni etcétera. Entonces, contexto individual siempre, que yo creo que es la palabra que sabéis que más me gusta defender. Así que gracias por esto. Y la primera pregunta que queríamos hacerte es si crees que es tan difícil tener una vida saludable, porque hoy en día al final con tanta divulgación, esto tiene su lado bueno, ¿no? La gente es más consciente, se entera de más cosas, pero por otra parte hay tantísima información que a veces es difícil diferenciar lo realmente importante de lo que no lo es tanto. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Pues es una pregunta que siempre, bueno, me encanta de entrada, te digo. Y me estoy dando cuenta últimamente en redes sociales que no solo venden los extremos polarizados y los sesgos, sino que hemos llegado a un punto donde hay personas con tanta sobreinformación que solo acaban en dos lugares. Uno, en la parálisis por análisis, es decir, no hago nada porque creo que si hago algo lo voy a hacer mal y me va a perjudicar, con lo cual no me muevo y no hago nada. O una ortorexia, es decir, una obsesión por tenerlo todo controlado todo el tiempo, levantarte desde primera hora de la mañana pensando en lo que vas a comer, en cómo vas a compensar si un día te saltas la dieta, en las calorías, en los gramos, en los macros. Y como bien has dicho tú,
Las bases son, hay que tenerlas muy claras y cuando tienes en cuenta cuáles son las prioridades, lo otro son simplemente un 5% que añade y que suma, por supuesto, pero no es lo más importante. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Si tú tienes claro que hay que identificar el único enemigo en el que creo que todos estamos de acuerdo es, oye, elimina el azúcar de tu dieta porque no te va a beneficiar, elimina los ultraprocesados, las harinas blancas, los aceites refinados de semillas, que todos sabemos que por lo menos creo que ha quedado claro que es uno de los principales enemigos y come comida real. Luego ya entraremos, si queréis, en carbohidratos, sí, no, macros, pero come comida real. Comida real es todo lo que no necesita una etiqueta. Entonces, a partir de ahí, el segundo gran enemigo, el sedentarismo. Es decir, muévete, da igual si haces pádel, fútbol, si te mueves, si vas a la montaña y tal. Es decir, yo siempre recomiendo entrenar fuerza, evidentemente, pero muévete, que es una base súper importante. El segundo enemigo es, ya lo vemos, el sedentarismo y la sarcopenia, que ahora estoy seguro que hablaremos a lo largo de esta entrevista. Y el tercero, el estrés crónico, del que por suerte ahora cada vez más personas están hablando, pero que no se le da la importancia suficiente. ¿Y por qué digo suficiente? Porque si ese pilar no está bien cuidado, si tú tienes un estrés, que es lo que veo 9 de cada 10 analíticas, no dormirás bien, no te recuperarás bien, no perderás grasa, estarás irascible y tendrás un montón de problemas metabólicos derivado de ese estrés. Entonces, yo siempre digo lo mismo, no tiene que ser tan difícil cuidarse, porque al final el mensaje es que la gente dice, es que me tengo que exponer al sol a estas horas, las gafas de bloqueadores de luz azul por la noche a estas horas, la canela, porque tiene que... Al final todo eso genera una saturación y yo creo que, pues eso, o conduce a la obsesión o al abandono, que en cualquier caso ambos extremos son, desde luego, poco recomendables. Yo quiero hacer énfasis, Marc, en un concepto que has mencionado ya, que es el de la importancia del contexto de la persona y de individualizar. Lo hemos mencionado un poco por encima, pero me gustaría que explicaras por qué es tan importante, porque en nuestras entrevistas, claro, nosotros hablamos de generalidades, de lo mejor para la gran mayoría, pero una persona cuando coge estas recomendaciones, ¿por qué es más importante que se mire a sí mismo antes para ver cuáles son sus puntos fuertes, puntos débiles, dónde debe trabajar más? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, la respuesta corta es porque todos tenemos necesidades nutricionales y energéticas diferentes. Es, yo creo, a todas luces un error de base poder comparar, por ejemplo, una persona activa que se mueve por la mañana, que hace su entreno de fuerza, que se expone al sol, que a nivel hormonal no tiene ningún tipo de desequilibrio, que tiene buenos niveles, pues eso, de testosterona, una elevada sensibilidad a la insulina, unos bajos niveles de cortisol, etcétera. No la podemos comparar con una persona que está encerrada 12 horas en una oficina, que no se expone al sol, que tiene una carga de responsabilidad y de estrés derivada del trabajo brutal, que además no tiene tiempo para comer. Es decir, al final el contexto es clave para determinar qué herramienta utilizar en cada momento y obtener los mejores beneficios. Imagínate tú que veo mucho en redes sociales los reduccionismos nutricionales, seguramente los veis mucho, vosotros he visto que sois defensores de las legumbres y pienso, ¿y por qué no? El tema es, claro, ¿tú le recomendarías comer legumbres a alguien que tiene una patología digestiva vinculada con hiperpermeabilidad intestinal? Probablemente no sea lo más acertado. ¿Pero esto convierte a las legumbres en el enemigo? Claro que no. Todo es un contexto. Pues así como te digo lo de las legumbres, te digo lo del tema de los lácteos. Muchas personas, es que los lácteos inflaman. Eso es un reduccionismo nutricional. Si tú tienes la suerte de haber heredado esa enzima que descompone el principal azúcar de la leche, la lactasa en este caso, la enzima, y te toleras bien la leche y no tienes ningún tipo de problema a nivel digestivo, pues ¿por qué no? Si te gusta, no los vas a incluir en tu dieta. Ahora, volvemos a lo mismo, si eres una persona con intolerancia o con cierta permeabilidad intestinal, que tienes esa sensibilidad a la betacaseína de tipo 1A, quizás no es lo recomendable en un momento determinado, que no para siempre, ojo, hasta que sanemos ese tubo digestivo y luego, yo creo que al final la nutrición debe de ofrecer libertad, no esclavitud. O sea, al final te tienes que, yo cuando trato con los clientes en consulta, les ofrezco herramientas para que sean autónomos a la hora de decidir correctamente qué utilizar en cada contexto. No herramientas o dietas sesgadas para que mantengan toda la vida demonizando todo lo que salga de ahí. Porque menuda paradoja, ¿no? Que utilices algo para sanar y te vuelvas enfermo por obsesión de lo que tienes que comer todo el día. Entonces,
Lo dicho, yo creo que tiene que ser todo mucho más fácil y no tenemos que caer en reduccionismos nutricionales que por desgracia es lo que vendo hoy en día en las redes sociales, lo que vemos. Sí, total. Creo que era muy importante aclarar esto porque vamos a ir tocando diferentes áreas de la salud, vamos a ir dando al fin y al cabo lo que va a funcionar para la mayoría de personas, porque es lo que tendríamos que hacer, pero claro, que la persona lo que tiene que hacer con toda esta información es individualizarla y traerla a su contexto. Creo que era el momento al principio, ¿no?, de remarcar este mensaje. Totalmente. Además, mira, os pongo el ejemplo del estrés. Puedes tener más o menos estrés, pero estoy seguro que lo que me preocupa a mí a lo mejor es muy distinto a lo que te preocupa a ti o lo que te preocupó hace 3 meses. En fin, es decir, el contexto es todo el rato cambiante y por eso hay que adaptar constantemente, como si fuera una hoja de ruta, todas esas herramientas. ¿Cuántas personas conocéis que o os han llegado a consulta o habéis conocido algún caso que te dicen, ostras, pues yo quería adelgazar hace 2 años y recuerdo que hice un ayuno intermitente, una dieta cetogénica, perdí 10 kilos, me sentía con una energía increíble. Esa misma persona, han pasado 2 años después, tiene un contexto diferente, se pone a hacer la misma dieta, las mismas calorías, el mismo ejercicio, incluso la misma tabla de entrenamiento y no consigue los resultados. ¿Por qué? Porque el contexto ha cambiado, porque ahora está más irascible, tiene un problema de trabajo, la prolactina por las nubes, etcétera. Entonces, todo eso refleja la importancia de entender e individualizar muchísimo cada abordaje nutricional, de entrenamiento, etcétera, etcétera. Precisamente como estamos hablando de estrés todo el rato, ¿podrías explicar las consecuencias que tiene el estrés crónico sobre nuestra salud? Bueno, pues al final me encanta un matiz que has hecho. Ahora mencionaré yo el cortisol, pero nuevamente me gusta que hayas hablado del estrés crónico, porque ese sí es el enemigo, no el cortisol. Nosotros tenemos hormonas, ya lo sabéis, para estar en un constante estado de equilibrio, ¿no? Si se incrementan los niveles de azúcar en sangre, nuestro páncreas produce insulina para regularlos a la baja y si los niveles descienden, el glucagón hará lo contrario para incrementarlos, ¿no? Entonces, el cortisol, que es una hormona extremadamente importante vinculada con el estrés, que se produce en las glándulas suprarrenales, por cierto, a partir de colesterol, nos ayuda a incrementar nuestros niveles de energía y hacer frente a una amenaza, a cualquier tipo de estresor, bien sea físico o de carácter emocional. Ahora, ¿qué sucede? Que evolutivamente, esto lo hablamos en el anterior podcast, los estímulos eran de carácter físico, es decir, teníamos que o bien huir de un depredador o bien ponernos todos de acuerdo para cazar y eso evidentemente generaba un estrés y como pese a que en el entorno moderno tenemos mucha facilidad de acceso al alimento y en aquel entonces no, necesitábamos ese booster de energía, ¿no? Ese subidón de energía que nos ocasionaba tanto el cortisol como las catecolaminas, ¿no? Orquestado por el sistema nervioso simpático. ¿Qué sucede? Que no estamos hechos biológicamente, no hemos todavía heredado la capacidad de enfrentarnos a un estrés permanentemente. No estamos hechos para vivir bajo el yugo de preocupaciones constantes como sucede en el entorno moderno. Antes huíamos de un depredador y cuando la amenaza, tu hipotálamo, tu cerebro entendía que había pasado, se reducían los niveles de cortisol y ya estaba, que aproximadamente tiene una vida media de entre 60 y 90 minutos en sangre. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos que enfrentar otra clase de estresores, como pagar hipotecas, enfrentar una ruptura emocional, la muerte de un ser querido. Son cosas que nos desafían en el entorno moderno y generan oleadas constantes de cortisol que, de no ser conscientes de la importancia que tiene, acaban cronificándose. Y ese es el problema. El problema es que esta hormona, por ejemplo, tiene una función importantísima a nivel antiinflamatorio, es decir, una persona tiene una picadura de serpiente y lo primero que le van a dar es corticoides cuando llega a urgencias, porque tiene ese poderoso efecto antiinflamatorio. Ahora, ¿qué sucede? Pues que sostenida en el tiempo genera muchos problemas y ahora entro aquí. Lo primero que se ve afectado, creo que también lo hablamos en el anterior podcast, el eje sexual, es decir, evidentemente, cualquier persona que no entienda mucho de fisiología podrá razonar lógicamente de que si estás estresado no estás para, para traer hijos al mundo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que se ve reflejada en la analítica es una caída de la testosterona o de estrógenos en el caso de la mujer. Que si luego, esto ya lo coincidimos, ¿no? Que si luego coincide con una dieta baja en grasas, con mucho ejercicio, etcétera, puede derivar en amenorrea hipotalámica y otros problemas. Pero bueno, el eje sexual. Luego, el cortisol también te genera una nublina mental. Es decir,
hay personas que dicen, ¿cómo puede ser que me olvide de esto tan fácilmente si es algo que para mí es fácil? Bueno, pues evidentemente el estrés lo que hace es mantener el foco en lo que es importante, en el estresor, ¿no? En que tú te recuerdes de la última enzima de la ruta metabólica X, ¿no? Entonces, es verdad que afecta a la concentración, a la memoria, al eje sexual, evidentemente a nivel de composición corporal, que esto es lo que le gusta a la gente. am, Destruye masa muscular porque utiliza aminoácidos para la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de precursores no glucídicos, en este caso aminoácidos, para incrementar los niveles de azúcar en sangre y acumula o permite mayor acumulación de grasa en la zona abdominal. Por eso las personas que tienen mucho estrés suelen ser personas con adiposidad en la zona central y con baja masa muscular. Es decir, si ya encima se une eso con el sedentarismo crónico, tenemos una sarcopenia de la que probablemente luego hablemos, ¿verdad? La pérdida de masa muscular. Y luego, aparte de eso, afecta a nivel digestivo, empeora las digestiones, reduce la producción de ácido clorhídrico por parte del estómago, reduce la motilidad intestinal, puede generar disbiosis, etcétera, etcétera. Y luego también, que esto es algo que la gente no conoce, hay dos cosas que me gusta también destacar, que es el cortisol tiene una importante función inmunosupresora, es decir, deprime el sistema inmunológico y nos vuelve más propensos a todo tipo de infecciones. Por eso nos encontramos la típica persona que dice, uy, es que llevo una racha que no levanto cabeza porque he estado estresada por el trabajo y encima ahora me viene un resfriado, etcétera. Vemos cómo hila todo esto, ¿no? Y luego, por último, el cortisol también afecta a tu capacidad anabólica, es decir, igual que hemos visto que destruye masa muscular, afecta a la capacidad de ganar músculo, que es algo considero muy importante. ¿Qué más tenemos del cortisol? Bueno, tenemos una afectación sistémica al final que lo que creo que debería de entender la gente o que darse el mensaje es, estar estresado te perjudica mucho más de lo que crees. Y esto es uno de los pilares que tenemos que resalzar, porque todo el mundo dice la alimentación, el entrenamiento, el descanso, evidentemente. Pero, por ejemplo, no puedes descansar bien si tienes niveles elevados de cortisol. Por eso las personas que tienen despertares nocturnos, insomnio, que les cuesta tanto dormir, es un reflejo claro, sin pedir analíticas, de que algo con el cortisol no va bien. Entonces, para concluir a esta pregunta, ¿es el cortisol el enemigo? No, el enemigo es el estrés crónico que sostiene niveles elevados de cortisol en el tiempo y que produce, pues, como vemos, todos esos estragos. Pero Marc, se habla mucho de este estrés crónico y la gente quizá lo vea como algo que le pasa a muy poca gente, ¿no? Como, bueno, es que esas son personas, la típica que conocemos que está súper estresada. Pero antes, si no me equivoco, has mencionado que 9 de cada 10 analíticas que tú ves suelen tener este cortisol elevado. Quería preguntarte, además de esto de la frecuencia, ¿cuáles son los orígenes más frecuentes y cómo sueles trabajarlo con esta gente? ¿Qué herramientas les recomiendas? A ver, la verdad que es un tema igual de fascinante que preocupante que desalentador. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, como vemos, por la afectación sistémica que tienen los niveles elevados de cortisol, que efectivamente veo en 9 de cada 10 analíticas, lo cual desde luego me preocupa. Lo segundo es que cuando todo el mundo pregunta, Mar, ¿qué puedo tomar para reducir los niveles de cortisol? Si te soy estrictamente sincero, que te lo voy a ser, podemos tomar ciertos suplementos que están de moda, la ashwagandha, adaptógenos, podemos tomar glicina, podemos tomar GABA, L-teanina, inhibidores de la sobreestimación del sistema nervioso central, etcétera. Pero de base, aquí ya entraríamos en un tema un poco más emocional, ¿no? Pero de base tienes que hacer los deberes, como digo yo. ¿Y qué quiere decir hacer los deberes? Tener un espacio de introspección para hacerte todas aquellas preguntas que sabes que no quieres contestar, pero que debes hacerlo para entender el origen de aquello que te preocupa y no te deja dormir. Todos nosotros, queramos o no, nos apoyemos en una ayuda externa o no, que yo, por ejemplo, soy defensor de eso, de buscar ayuda externa en cualquier otro profesional que te ayude a entender qué pasa. Somos conocedores de aquello que nos preocupa y lo que sucede es que el 90% del tiempo nos preocupamos por anticipación de cosas que no han pasado y que estamos imaginando de manera irreal, distorsionada, como dirían los estoicos, son fantasías, son cosas que no se suceden a la realidad, o por cosas que ya han sucedido y que no tenemos ningún impacto. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es el mejor consejo que le das a la gente que vive pues, con pensamientos recurrentes, unas preocupaciones derivadas de la vida moderna? Pues aplicar la dicotomía de control, es decir, preocúpate de aquello que está bajo tu zona de influencia, lo que sí puedes impactar, de lo que no,
Y lo que no, despreocúpate porque no puedes hacer nada, y el entender que el preocupándote no va a cambiar nada y va a empeorar tu salud, creo que es un buen punto de partida para trabajar en eso. Una vez dicho esto también, sé que habrán personas que nos estarán escuchando y dirán, sí, sí, ya, eso es muy fácil, pero hay situaciones difíciles, hay situaciones, muerte de un ser querido, hay situaciones donde tienes 3 hijos y te quedas sin trabajo. Evidentemente empatizo con esas personas y evidentemente es un tema que no se puede evitar. Es decir, con lo que decíamos, ¿no? Tú no eres responsable de que a lo mejor llegue un día a tu empresa y por un tema de recorte económico te echen a la calle y que te veas muy jodido para llegar a final de mes, y lo entiendo, o que en un accidente pierdas un ser querido. Entonces, nuevamente, también tenemos que darnos el permiso para tener un espacio de duelo, un espacio de ver qué información o qué aprendizaje podemos sacar de cada cosa que nos sucede en la vida, para intentar que eso a futuro no se suceda del mismo modo, ¿sí? Porque además la vida tiene un maravilloso modo de ponernos siempre aquello que necesitamos en el momento oportuno, siempre para aprender algo. Y si no lo aprendemos, nos lo vuelve a mostrar una y otra vez. Entonces, yo he perdido a 2 personas muy cercanas a mí por un tema del cáncer, quizá por eso estoy tan sensible con estos temas, pero me han enseñado a valorar muchísimo más la vida. Hoy estaba conversando con mi terapeuta espiritual y es curioso porque siempre que salgo a caminar, si no tengo la oportunidad de hacerlo en la naturaleza, paso al lado del Hospital Central de Andorra y diréis, ¿y esto por qué? Porque eso me conecta con la vida y me hace recordar lo afortunado que soy al tener salud y al saber que me dedico a eso, ¿no? A intentar extender este mensaje. Entonces, ¿qué te digo con eso? Todo el mundo, cuando perdemos un ser querido, primero pasamos por un estado donde recordamos todo lo positivo, lo que nos gustaba, hasta sonreímos, ¿no? Dentro de ese duelo, y luego vienen los arrepentimientos, ¿no? ¿Ves para qué le dediqué tiempo a esto? ¿Por qué no le dije lo otro? ¿Por qué no sal de esta cuenta? Ahora me quedo con eso pendiente. Entonces, lo que creo que es paradójico es meterse muy de lleno en ese dolor cuando ya ha pasado y no hacerlo antes de que pase y poder evitarlo. ¿Por qué? Porque en ciertas civilizaciones ancestrales, cuando despiden a un ser querido, fijaros que se me pone la piel de gallina, cuando despiden a un ser querido lo hacen desde el amor, desde el decir, va a trascender, ¿no? Va hacia un lugar mejor y ha disfrutado, hemos disfrutado todos. Entonces, los que se van nos dejan el mensaje de valorar los que están aquí ahora. Y ese es el gran mensaje que yo divulgo. Entonces, em, también, si me lo permitís, voy a hacer hincapié a un mensaje que siempre suelo dar, que es que hay 2 maneras de ver la vida. O la ves como que todo es un milagro y tienes que agradecer todo, que es como la veo yo, o como que nada es un milagro. Y dicho sea de paso, vamos a estar todos en el tiempo, o sea, en este mundo, el tiempo que a la vida le plazca, ¿no? Entonces, lo que sí os puedo asegurar a vosotros y a todos los que nos estén viendo es que desde la gratitud se vive mucho mejor. Se vive agradeciendo y te digo que todos tenemos cosas que agradecer, todos. Yo hago un repaso indudablemente de todo lo que tengo fortuna de tener en mi vida cada noche que me acuesto, y no sabéis las veces que agradezco tener mis padres, las veces que agradezco tener mi mujer, el hijo, el perro, todo. O sea, doy infinitas gracias hasta que me quedo dormido. Y creo que es una manera diferente que te hace apreciar la vida y no estar tanto en la negatividad, lo que te resta. Al final, yo creo que también la vida parte mucho o se basa mucho en restarle importancia a los grandes problemas y ensalzar los pequeños momentos de placer de la vida, ¿no? El café diario, una conversación con los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, recomiendo a la gente siempre un espacio de introspección, de etcétera, pero no se van a solucionar los problemas de estrés con tomando ashwagandha. Lo siento por los vendedores de suplementos, pero hace falta hacer un trabajo interior más allá de eso. Y esa es la asignatura pendiente también de la sociedad, ¿no? La inteligencia emocional, el ser capaces de identificar nuestros pensamientos y nuestras emociones y trabajar en ellos. Porque si todo ese diálogo interno, vosotros os imagináis lo, yo siento empatía, ¿no? Y pena por estas personas, pero lo frustrante que es vivir siempre con un diálogo interno de fustigación, de miedo, de dolor, etcétera, no se puede vivir así. Y de hecho eso también te hace enfermar, que no se habla, ¿no? Entonces,
Bueno, no sé, de verdad que no sé y me gustaría saberlo, ¿no? Cuál es la herramienta que va a beneficiar a cada uno en su contexto, pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros sabemos lo que nos hace bien y lo que no. Entonces dejemos de centrar nuestra energía, poner el foco en lo que nos falta o lo que no tenemos y empecemos a poner el foco en lo que sí, o sea, ver el vaso medio lleno. Así que ese es el consejo que le doy a todo el mundo. Wow. Me esperaba una buena respuesta, pero quizá no tanto, la verdad. Me ha parecido súper bonito, súper emocionante y un mensaje real para la gente. O sea, nosotros también intentamos tener esa gratitud y la verdad es que cuando nos centramos en ello, en agradecer por todo, es que la vida se ve de una forma completamente distinta. Entonces, me parece un mensaje importante para trasladar a la gente. Totalmente. Totalmente. Ya dejando el tema del estrés a un lado, podríamos pasar, si te parece, al ejercicio físico. Yo creo que a día de hoy, y en este podcast lo hemos dicho innumerables veces, la importancia que tiene el ejercicio, yo creo que la gente ya lo sabe, ¿no? Pero quizá algo de lo que no son tan conscientes es de la importancia que tiene la masa muscular. ¿Podrías explicárselo tú? Totalmente. Al final, el músculo es el mayor reservorio de salud y el mayor predictor de salud, incluso en personas jóvenes. Hoy en día todos sabemos, y creo que hay un consenso unánime en la comunidad científica, la médica, la deportiva, etcétera, de que el músculo te hará vivir más años de mejor calidad y te alejará de la enfermedad. Y de hecho, la pérdida de músculo, la sarcopenia, vinculada no tanto a la edad como siempre se ha dicho, sino a la inactividad, al sedentarismo, aumenta el riesgo de muerte por cualquier causa. Entonces, las personas que tienen más masa muscular, que entrenan fuerza a diario, son personas que tienen mejor estado de ánimo porque se liberan ciertas beta-endorfinas que mejoran el estado de ánimo. De hecho, incluso mejor que ciertos antidepresivos, aunque la gente diga, no me digas, sí, sí, incluso mejor que ciertos antidepresivos, te aleja de la obesidad, del sobrepeso, de la diabetes, del síndrome metabólico, de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, de un montón de patologías vinculadas, pues eso, ¿no? Con la falta de músculo y la pérdida de masa muscular asociada al estrés crónico, pero sobre todo a la inactividad, al sedentarismo que vemos, por desgracia, que se ha extendido y más desde lo que pasó en 2019, ¿no? Que todos sabemos que no se puede decir. Entonces, creo que el teletrabajo habrá mejorado quizás la calidad de muchos trabajadores, pero también ha generado un entorno mucho más favorable al sedentarismo crónico, que es otra de las grandes epidemias que tenemos que esforzarnos por erradicar desde ya. Entonces, cuando hablamos de ejercicio físico, a mí me gusta separarlo en dos grupos bien diferenciados, pero igualmente beneficiosos y complementarios. Uno es el entreno de fuerza y el otro es el movimiento, es el caminar, etcétera, todo lo que tenga que ver con el movimiento. Entonces, si queréis, hablamos de eso, pero me parece que al final todo el mundo es consciente de que más masa muscular permite menor riesgo de cualquier tipo de enfermedad. Incluso he estado viendo antes de venir al podcast mayor probabilidad de supervivencia ante un cáncer, lo cual es espectacularmente positivo, ¿no? Así que no sé si queréis también tocar el tema del entrenado de fuerza o el tema de... Claro, sí, yo te preguntaría, una persona que nos está escuchando, ¿cómo puede desarrollar esta masa muscular? Porque igual se piensa que tiene que estar en el gimnasio todos los días, levantando un montón de pesos, se imagina como los típicos culturistas, ¿no? Claro. ¿Qué factores son importantes y en qué medida cada uno? Vale, ahora yo te respondo. ¿Quieres que nos pongamos un poco más técnicos y explicar las bases o quieres que la gente entienda el mensaje, lo que queráis? Porque si no, os puedo decir, pues bueno, mira, para que crezca el músculo se requiere tensión mecánica, estrés metabólico, daño muscular, sobrecarga progresiva. ¿Queréis que nos pongamos en esto o dependiendo de lo que... Haz un mix, le doy a la batidora, haz un mix. Vale, a ver, realmente sobre la base, la información, la teoría, luego veremos cómo se baja esto. La teoría es que para que el músculo crezca, lo que comúnmente se conoce como hipertrofia, se requiere tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. La tensión mecánica es la fuerza que ejerce un músculo para vencer una resistencia externa. Bien puede ser una pesa o bien puede ser tu propio cuerpo. Am, el estrés metabólico hace referencia a todo aquel conjunto de metabolitos que se dan durante el ejercicio físico, la acumulación de lactato, mioquinas, estrés oxidativo, etcétera, etcétera, que se dan durante esa propia sesión. Y el daño muscular, como su nombre indica, es una mezcla de las dos anteriores que hace más referencia a la rotura de miofibrillas, que son esos componentes estructurales que forman parte del tejido muscular. Bien, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, nosotros, si entramos la primera semana en el gimnasio y cogemos unas pesas de 3 kilos,
Es decir, por poner un ejemplo claro, si al principio esas pesas de 3 kilos nos van a generar cierto grado de tensión mecánica y de estrés metabólico, independientemente del volumen de series, de todo eso. Generarán adaptaciones favorables al aumento de masa muscular. Ahora bien, si siempre utilizamos las mismas cargas, al cabo del tiempo de 4, 6 semanas, 8 semanas, de un periodo de tiempo determinado, dependiendo de cómo evolucione tu cuerpo, van a dejar de ser efectivas para crecer masa muscular porque tu cuerpo ya se ha adaptado a ese estímulo. Entonces entra en juego otro concepto que es la sobrecarga progresiva, que es la capacidad de aplicar esa tensión mecánica sostenida en el tiempo. Es decir, al principio empiezas con 3 kilos, pero luego te has acostumbrado y necesitas incrementar ese peso o por lo menos el umbral de esfuerzo, que hay muchas maneras de incrementar la tensión mecánica. La gente allá afuera no hace falta que entienda más peso, más músculo. No, por ejemplo, tenemos maneras menos lesivas que es reducir, acortar el tiempo de descanso entre series, realizar un número superior de repeticiones con el mismo peso, hacer más hincapié, por ejemplo, en el tiempo bajo tensión, en los segundos que hacemos las repeticiones, porque esto nadie se ha dado cuenta. Tú le dices a alguien, bueno, la típica tabla, ¿no? Que hacen todos 4 por 10 de esto, esto, esto. Hay muchas maneras de hacer esas 4 por 10. Realmente yo soy aquel que defiende que no hay ningún entreno malo, sino una mala aplicación. Es decir, si yo te digo haz 4 por 10 y tú coges unas pesas de 3 kilos y estás hablando con el compañero así, poca tensión mecánica, poco estrés y pocos resultados, que es lo que vemos. Em, en cambio, si tú coges un peso exacerbado y no llegas ni siquiera a las 10, a lo mejor te estás pasando, ¿sí? Entonces, nuevamente, todo esto para decir que es absolutamente imperativo tener claro que tiene que haber un cierto grado de tensión, de esfuerzo. Entonces, una vez tenemos claras esas bases que hemos comentado, lo siguiente que entraría en juego es lo típico que todo el mundo se plantea a la hora de decir cómo voy a entrenar. La intensidad, el volumen y la frecuencia. La intensidad se refiere propiamente al esfuerzo aplicado durante la actividad física, durante el entreno de fuerza. Em, el volumen se refiere al número total de ejercicios y de series. Y la frecuencia se refiere a cómo repartimos esas series. Os pongo un ejemplo para que todo esto se baje a tierra. Si por ejemplo a ti te dicen, oye, lo óptimo se ha visto, por decir algo, que si quieres que te crezcan las piernas, pues tienes que hacer, me lo invento, entre 35 y 40 series totales semanales. Ya tienes definido el espacio de tiempo y las series. Ahora, no es lo mismo que tú hagas 35 series seguidas el lunes, que te va a llevar 8 ejercicios, a que repartas 20 el lunes y 15 el viernes. ¿Se entiende por qué? Porque el volumen total sí que está cumpliéndose, pero si tú las haces todas seguidas el lunes, mayor riesgo de lesión, mayor fatiga, no entrenarás en el octavo ejercicio con la misma energía que el lunes. Entonces, ahí es donde entra la magia de las periodizaciones, etcétera. Pero sobre todo, si hay algo que se tiene que resumir es aplicar suficiente tensión mecánica y tiempo bajo tensión. Es decir, si tú haces 10 repeticiones en 10 segundos, a todas luces falta tensión mecánica. Una manera muy interesante que no se ha dicho nunca, que yo he descubierto, que esto va a ser un tip súper súper top, ¿no? Que le sirve a la gente para entender si el peso es o no el acertado para generar esas adaptaciones es que en rangos de hipertrofia, más allá de las repeticiones, se ha visto en estudios que lo más óptimo es estar entre am, 35 y 40 segundos de tiempo bajo tensión por cada serie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y fijemos el número de 40 segundos. Esto quiere decir 10 repeticiones, 4 segundos por cada repetición. Y esto te hace hincapié en que si tú pones un peso, estábamos en el press de banca, y son 4 segundos, son 2 de bajada, uno de isométrico y uno de subida. Esto es una. Así por las 10 repeticiones y tendríamos un peso. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente allá afuera que esté viendo esto pruebe los pesos habituales que normalmente utiliza en el gimnasio y que diga, vale, voy a hacer mis 10 repeticiones con este peso que siempre las hago, pero que intente aguantar 40 segundos y se dará cuenta de cómo el mismo peso no lo pueden sostener durante los 40 segundos. Entonces, esto nos puede dar una orientación que yo me he dado cuenta a través de, pues bueno, de la experiencia y de implementar esto con los clientes, de saber si te estás pasando o saber si es poca la intensidad. Si evidentemente llegas a los 40 segundos y no sientes ese grado de fatiga, pues hace falta más peso. Entonces, bueno, para no estar tanto en repeticiones. Y ya por último,
Si entramos en eso, se ha visto que un menor grado de repeticiones genera, por lógico, ponemos más peso, genera mayor tensión mecánica, un mayor grado de repeticiones disminuye el peso y genera un mayor estrés metabólico. Y entonces lo ideal, o lo que se suele recomendar, es verdad que aquí habrán muchos defensores de distintos tipos de protocolo, pero lo ideal o lo que yo recomiendo bajo mi experiencia es un volumen suficiente de series, la intensidad evidentemente elevada. Y entonces empezar trabajar en todos los rangos de repeticiones para trabajar los distintos tipos de fibras musculares, las de contracción rápida y las de contracción lenta. Entonces, poniendo esto en la práctica para que la gente diga, bueno, pero dime cómo hago, ¿no? Sí, porque eso es Vamos, lo que la gente quiere muchas claro, veces, ¿no? En dime los lo que vídeos. hago. Pues bueno, mira, vamos a empezar. Os voy a poner aquí en forma práctica, me viene a la cabeza una rutina de un entrenamiento de piernas, ¿no? Yo quiero que me crezca, pues yo qué sé, el cuádriceps. Vale, vamos a hacer el lunes cuádriceps y el viernes isquiotibiales, la parte de atrás, así repartimos el volumen total de la pierna. Entonces, si yo elijo 4 ejercicios, porque voy a hacer 4 por 5, 20 series, ¿se entiende? Si yo hago 4 ejercicios, en el primer ejercicio voy a aplicar mucha tensión mecánica, mucho peso y pocas repeticiones. Voy a hacer, digamos, entre 4 y 6 repeticiones, que es un rango donde se genera mucha tensión mecánica. Am, ¿Qué ejercicios son mejores para esos? Los multiarticulares, los ejercicios básicos, el press banca, en este caso, el día de piernas, la sentadilla, el rey por excelencia. ¿Por qué es más interesante cargar más pesos en estos ejercicios? Porque al implicar muchas articulaciones, el riesgo de lesión es inferior. ¿Sí? Entonces, pongamos entre 4 y 6 repeticiones, una de calentamiento, aproximación, 4 o 6 del primer ejercicio. Luego pasamos a un ejercicio de asistencia, digamos, ¿sí? El ejercicio de asistencia bien podrían ser unas zancadas, por ejemplo, también es multiarticular, implica muchos grupos musculares, el glúteo, el cuádriceps, etcétera, pero ahí es donde vamos a incrementar las repeticiones de 8 a 12 para encontrar un equilibrio entre tensión mecánica y estrés metabólico. Luego podemos añadir un cuarto ejercicio, una sentadilla búlgara, una prensa, etcétera. Y por último, vamos a los ejercicios de aislamiento. Vamos a la máquina de extensión de piernas, donde reduciremos el peso, porque solo estamos. Los ejercicios de aislamiento habitualmente trabajan sobre una sola articulación, son monoarticulares. Entonces, esto quiere decir que se reduce el peso para reducir el riesgo de lesión y se incrementan las repeticiones. ¿Y con eso qué vamos a hacer? Aumentar el estrés metabólico. Entonces, vemos cómo hemos trabajado en todos los rangos de repeticiones, cómo hemos aplicado los 3 principios, tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular, y también cómo hemos trabajado, bueno, lo dicho, todo el tipo de fibras y no es un entrenamiento lesivo. No es un entrenamiento lesivo, esto hay que matizarlo mucho. El lesivo es el peso y la técnica, ¿no? Pero no vamos a enfrentar grandes cargas en los ejercicios monoarticulares como veo muchas personas en el gimnasio, porque el riesgo de lesión es muy elevado en esos ejercicios. Para eso están los básicos. Si quieres entrenar fuerte, ves al press banca, ves al press militar, ves a las sentadillas, ves al peso muerto, pero no tiene sentido aplicar, como veo algunos, en el pec deck, en la máquina de contractor de pecho, toda la máquina. Es un ejercicio monoarticular, no está para eso, porque el riesgo de lesión es elevado. Entonces, con estas cosillas, la gente puede decir allá afuera, ostras, ahora entiendo esto, ostras, ahora entiendo lo otro, ¿entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, un error típico, yo voy a hacer piernas y hago pues sentadilla, prensa, femoral y peso muerto. Ya, pero en términos de volumen, solo estás trabajando 2 ejercicios para el cuádriceps y 2 ejercicios para los isquiotibiales. Entonces, a todas luces no va a haber una gran hipertrofia porque el volumen es insuficiente. Por eso yo digo, oye, si tengo que agrupar 35 o 40 series, 20 de cuádriceps de la parte delantera el lunes y 20 de la parte trasera el viernes, que son músculos que forman parte de la pierna, pero que son contrarios. Y así me puedo poner el foco el lunes en entrenar bien el cuádriceps y el viernes en entrenar bien los isquios. ¿Y los glúteos cuándo? Pues los 2 días hago una doble frecuencia y tengo un mayor volumen. ¿Entendéis? Entonces, ahí es donde entra la magia de la periodización del entrenamiento. Pero bueno, espero que se haya entendido los que nos estén siguiendo. Claro, entonces un poco por dejarlo claro, hay gente que dice, pues yo voy al gimnasio y entreno todos los músculos, hago un ejercicio de cada. Es mejor fraccionarlo y cada día, como tú has dicho, entrenar una cosa. Claro.
aquí entraríamos en juego en cuál es tu objetivo. Evidentemente, si tu objetivo es estar mínimamente en forma, pues es mejor que no hacer nada. Eso siempre va a ser, da igual si haces de rutina full body como lo que sea, por mínimo que sea. Está demostrado que 20 minutos de ejercicio al día ya aporta muchos de los beneficios de la actividad física, ¿no? Ahora bien, si tu objetivo es un objetivo ambicioso de hipertrofia, de aumento de masa muscular, etcétera, pues evidentemente recomiendo dedicarle un mínimo de volumen de entrenamiento a cada grupo muscular, aquellos rezagados hacer una doble frecuencia, lo que estábamos hablando. Y desde luego el factor intensidad es muy importante porque la intensidad y la tensión mecánica son paralelas. Es decir, tú no puedes aplicar mucha tensión mecánica al músculo si no aplicas cierto grado de intensidad. Y la intensidad habitualmente la suelen dar las cargas. Ahora, esto nuevamente no implica que más cargas sea mejor. ¿Por qué? Porque aquí entraríamos en muchos errores que se cometen en el gimnasio, que la gente va a entrenar el ego y no el músculo. Entonces, no, y esto es cierto, porque ves personas que están, por ejemplo, este error lo comete el 99% de las personas. Están haciendo elevaciones posteriores para la porción posterior del hombro y están haciéndolo pues con pesos que a todas luces esta porción del hombro es muy pequeñita. Entonces, ¿qué pasa? Que si tiras muchísimo más peso del que requiere esta porción, vas a tirar de romboides, de los músculos estabilizadores de la espalda, de todo, menos aquello que estás trabajando solo por trabajar el ego, ¿no? Como digo yo, solo para que te vean que tiras más. Entonces, nuevamente aquí vemos el sentido común también dentro del gimnasio. Ni poco va a ayudarte a crecer, poco, esto me refiero más, por ejemplo, al público femenino, que por suerte ya hemos roto el mito de las pesas rosas, ni mucho tampoco, que parece que los hombres solo se centren en tirar las pesas para que todo el gimnasio los vea de lo fuertes que están. No hace falta tanto, ¿eh? Volvemos a la coherencia. También, bueno, Entonces, una persona que, por ejemplo, pues no tenga ni objetivos de culturismo, pero sí que se quiera exigir por todo esto que hemos explicado, que necesita cierta intensidad, cierto volumen, ¿cuántos días a la semana más o menos tiene que trabajar fuerza y cuántos días de cardio sueles recomendar para una rutina saludable? Estamos hablando, no competiciones, Diría deportistas. que lo mínimo recomendable, que siempre le suelo decir a todo, lo mínimo, entre 2, 3 días fuerza, seguro, seguro. Esto lo veo como algo extremadamente básico. Y a nivel cardiovascular, depende cómo queráis enfocar la respuesta. Es decir, yo no me gusta defender el concepto de que las personas trabajan todo el día sentadas en una oficina frente a un ordenador para creer que son saludables por hacer 40 minutos de pesas y ponerse 20 minutos en la cinta mirando a la pared del gimnasio. O sea, no lo concibo eso como una actividad. Entonces, yo prefiero defender mucho y de hecho hay numerosos beneficios de lo que hablábamos del tema de movimiento para la salud. Entonces, yo le digo a la gente, es mucho más importante lo que haces todo el día, esto también se extiende a la alimentación, que lo que haces en una única hora. ¿Sí? Entonces, yo siempre recomiendo snacks de movimiento incluso, es decir, estoy en el trabajo y cada 20 minutos me levanto, doy un paseo y vuelvo. Recomiendo evidentemente dejar el coche en la medida de lo posible y ponerse a caminar. El NEAT, el consumo energético derivado de la actividad física no planificada, es mucho más importante para la salud general, para la pérdida de grasa y mejorar la composición corporal, que no ponerte 20 minutos encerrado en un gimnasio con la música a tope mirando como si fuera un hámster que gira en la rueda, ¿no? Incluso lo más paradójico es que muchas de las personas que veo yo en el gimnasio vienen con patinete eléctrico. Escucha, deja el patinete e intenta. Hablamos siempre de distancias coherentes, que al menos en mi caso veo gente que está, a lo mejor dices, pues si estás a menos de 1 kilómetro, ven andando, que eso es lo que te estás ahorrando y encima es más saludable, naturaleza, el sol, te expones. Entonces, soy más defensor de eso, no tanto de decir, pues bueno, sal a hacer cardio, evidentemente tiene sus beneficios, correr, claro que sí, pero si tú me dijeras, oye Marc, dale un consejo a todo el mundo, te diría, entrena mínimo 3 veces fuerza, mínimo tres, y camina todos los días, todos los días. O sea, no se me ocurre ningún ejercicio mejor entendiendo el riesgo y el beneficio que el caminar. O sea, el caminar lo puede aplicar todo el mundo, sin duda, sin duda. Entonces, te diría que si solo pudiera quedarme con uno sería ese, el movimiento, el quedar, y está al alcance de todos. Y quien diga que no o que no tiene tiempo son excusas, porque basta ir al. Yo soy una persona que viaja mucho y me quedo asombrado y de hecho el hijo de mi pareja, hay algo súper curioso porque me mira como diciendo, a ver si le autorizo o no. Cuando vas por los aeropuertos, si os fijáis, hay, cuando vas hacia una terminal muy, muy lejos, hay la típica cinta donde la gente está abarrotada, la cinta para que les lleven en línea recta.
Y yo le digo, yo miro al niño que se llama Jake y le digo, es que ni de broma. O sea, es que ni te lo plantees, porque me mira así en plan, ¿me das permiso? Sí, ¿no? Le digo, es que ni te lo plantees. Y es curioso y muy paradójico decir, oye, vemos todos en la playa corriendo media hora haciendo footing para ver si pierden grasa, pero luego están embarcando en la terminal pasando con la cinta mecánica. Entonces, eso es mucho más importante al final, ese cambio de hábitos. Me pasa a mí constantemente con las escaleras del metro. O sea, está la gente haciendo cola para subir por las escaleras mecánicas y a lo sumo 2 o 3 personas subimos por las normales. O sea, a mí con eso me sorprende la gente una barbaridad. Es la oportunidad de moverte un poco más. Totalmente. Lo que pasa que aquí se une que estamos en la sociedad de la inmediatez, de queremos comida haciendo solo un clic y pidiéndolo por el Sherpa, de que buscamos un libro que nos cambie la vida en 15 minutos y queremos aparcar. O sea, el ser humano es tan caprichoso y tan rápido que tenemos un aparcamiento delante del supermercado y no te preocupes que todos van a dejar el coche delante de la puerta en doble fila con los intermitentes para no hacer ni ese esfuerzo. Entonces, al final, por eso te digo, yo siempre defiendo desde mi opinión, que la salud es un tema de hábitos. La salud es lo que haces el 90% del tiempo, así como la alimentación. No sé si lo teníais pensado o no, pero me surge decir lo que siempre digo en Navidad a todos mis clientes cuando me dicen, Mar, ¿cómo voy a compensar esto? ¿Qué hago si voy al pueblo con... Si vas al pueblo con tu familia que hace tiempo que no ves, lo primero que tienes que hacer es disfrutar y relajarte. Eso es lo primero. Y lo segundo es entender que todo aquello que haces entre Navidad y fin de año es menos importante que lo que haces entre fin de año y Navidad. Entonces, nadie engorda por comerse un trozo de tarta de queso un día y nadie enferma, perdón, exacto, por comer y nadie enferma o mejora su salud por hacer una dieta una semana. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que al final lo que importa más que la intensidad del entreno, más que si como carbos o no como carbos, más que todo eso es qué hago yo el 90% del tiempo. Esto es súper importante. ¿Cómo contempláis si no la salud? Em, os pongo un ejercicio, vamos a hacer una cosa diferente. Os voy a poner dos contextos y me decís, o que la gente entienda cuál es el contexto de la persona enferma y el contexto de la persona saludable. Un hombre de 20 años que se despierta por la mañana temprano, que medita, que se expone al sol, que aprovecha antes de ir al trabajo para ir a hacer su entreno de fuerza, más o menos fuerte, pero va a hacer su entreno de fuerza aunque no esté motivado porque tiene un compromiso con su salud, se dirige al salir del gimnasio hacia su casa caminando, hace sus 3 comidas, ni siquiera se practica el ayuno intermitente, pero hace sus 3 comidas, come comida real, no está, evidentemente entiende que el pan Bimbo no es la mejor solución, mantiene una relación sana consigo mismo, con su pareja, en el trabajo, intenta no estresarse y relativizar las cosas y llega por la noche, oye, también se vea una película en Netflix, pero entiende que irse a dormir a las 3 de la mañana no es lo mejor porque si no está cansado para el día siguiente, se relaja, va a dormirse a las 10 de la noche, le da un beso a su pareja y se duerme, o una persona que se despierta atropellada por el tiempo, que está pitando en la cola porque no llega, que se está cagando en todo porque no ha encontrado el parking en la puerta, porque le han metido la multa, porque tiene que enfrentar 8 horas de reuniones delante de un ordenador, que dice, sale con la mochila del gimnasio, pero dice, no, no, hoy no me da tiempo y tal, que está todo el día estresada y así un día tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, al final salta a la vista. Salta a la vista quién va a tener salud y quién va a tener enfermedad, ¿cierto? ¿O vosotros conocéis a alguien que coma comida real, que se mueva y que entrene y que mínimamente gestione su descanso y ese estrés que no tenga salud? La pregunta es esa. ¿Vosotros conocéis a alguien? Al final, por esto decía, no tiene que ser tan complicado, tiene que ser entender qué decido a cada momento, qué es lo mejor. Entonces, oye, si yo os doy un paquete de galletas y una manzana, ¿qué vais a elegir? La manzana. Depende del contexto. No, la Sí, manzana, igual, claro. igual si te pilla de guardia, ¿no? Después de toda la noche, Claro. despierta. De- Igual las galletas. Pero si es, claro, si es hambre real, si no es por hedonismo, por un capricho, elegiríais la manzana, Sí. ¿no? Sí, totalmente. La gente que nos esté escuchando, oye, si te ponen un filete de salmón y un aguacate y te ponen un plato de pasta a la boloñesa, ¿qué es más saludable? No, ¿qué te apetece? ¿Qué es más saludable?
está clarísimo, ¿no? Ahora te pongo otro ejemplo. Vamos a poner carbohidratos. Si te ponen un poke bowl que tenga pues canónigos, ensalada, que tenga también arroz integral, incluso algo de maíz, unas aceitunas, etcétera, ¿qué es mejor? ¿Eso o es mejor un bocadillo con pan blanco de chopet, de pavo? La gente lo entiende esto. Entonces el tema no necesitas saberlo todo, necesitas tomar decisiones acertadas a cada momento y ser consciente de lo que estás comiendo, no dejarte llevar por impulsos de hedonismo, porque cuántas personas beben sin sed por hedonismo y comen sin hambre por hedonismo, porque no es voy a comer porque tengo hambre, es voy a comer porque es la hora, porque me apetece, voy a tomar algo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, al final también, fíjate, lo contaba en otro podcast, el ser humano en las condiciones más extremas sabe lo que necesita y lo que le apetece. Si a ti te ponen en el desierto y te ponen 3 días sin beber, al cuarto día, ¿qué vas a pedir? Vas a pedir agua de manera endemoniada. No te va a venir, uy, una gaseosa y qué bien. No, no. Necesitas 5 litros de agua para reponerse, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, em, ¿qué hacen? Tú cuando coges una gastroenteritis, ¿qué es lo que menos te apetece cuando tienes el tubo digestivo comprometido? No te vas a poner, no piensas en chucherías o en me voy a coger unas Pringles, no piensas en nada de esto, dices, uy, no, esto no me entra nada. Entonces, ¿cómo nuestro cuerpo al final sabe lo que necesitamos? No necesitas tener, pues eso, ni ser nutricionista para saber lo que es saludable, que creo que hasta ahí todo el mundo llega. Entonces, volviendo a recapitular la pregunta inicial, la gente sabe lo que necesita y la gente es consciente de decir, oye, ¿me tomo la Coca-Cola o me tomo el agua? Elijo el agua. ¿Me tomo el aguacate y el salmón o la pasta? Oye, el aguacate y el salmón. ¿Eso impide que alguna vez tomes la pasta a la boloñesa? Claro que no, pero es que el problema es que no sabemos lo que es una vez. Y el problema también es que la industria alimentaria conoce perfectamente esa debilidad y genera o crea alimentos hiperpalatables que nos generan esa satisfacción y que nos hacen volvernos pues esclavos de la comida ultraprocesada, que es lo que por desgracia se ve en la sociedad. Ahora que nos estamos metiendo un poco en nutrición, me apetece seguir por esta vía, porque además es donde mayor polémica hay en las redes sociales, la gente está más confundida, ¿no? Dice, unos divulgadores dicen una cosa, otros otra. Yo creo que, sinceramente, complicamos en exceso la nutrición y lo que suelo ver mucho son bandos, ¿vale? Como la gente busca la dieta, ¿vale? Y van a discutir y claro, obviamente si tú eliges una selección de alimentos, la llamas bajo un nombre, eliges otra bajo otro nombre, obviamente esta tendrá unos puntos fuertes y esta otros, entonces se atacan mutuamente, los puntos débiles, los puntos fuertes. Me gustaría que hicieras hincapié un poco en el concepto de ¿hay una dieta óptima para el ser humano o no es así? O varios caminos nos llevan a Roma, en este caso entendido por una buena salud. A ver, me encanta que comentes este tema porque hay dos cosas que no se me pueden pasar al responder esto. La primera es que hay una extremada necesidad de pertenencia a un grupo brutal, que la gente aplica un protocolo y automáticamente en algún punto dejan de ser coherentes de decir, bueno, esto es un protocolo nutricional para identificarse con la tribu de ese protocolo. Entonces, digo yo, tú eres mucho más de aquello que comes, ¿me explico? O del equipo de fútbol al que sigues o del partido político, porque parece que todos sean, es lo que siempre digo en una conversación con compañeros, oye, ¿por qué tienes que ser de derechas o de izquierdas? No puede haber algo con lo que estés de acuerdo de un partido y el otro. ¿Por qué tenemos que ser siempre polarizados o bipartidistas? Y luego, entrando más en profundidad, el otro día compartí una opinión que estoy seguro que os va a gustar, que como siempre digo, al final da igual, no importa nada si tú defiendes la dieta carnívora, la dieta vegana, la dieta keto o la dieta alta en carbohidratos. Lo importante es comer comida real nuevamente y esa es la base de todo. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me resulta muy paradójico y quizá esto sea bastante polémico luego, pero lo tengo que decir, que salga una persona defendiendo la dieta vegana y que diga que comer 3 huevos al día eleva el riesgo cardiovascular o eleva los niveles de colesterol y eso perjudica la salud, cuando
Claro, le estamos lanzando ese mensaje a la gente, alertándolo de los huevos, mientras el 95% siguen despertándose por la mañana, desayunando cereales azucarados, envueltos en una bolsa de plástico dentro de una caja de cartón, se toman su café con leche con 2 azucarillos, su tostada con mermelada y jugos industriales. Qué paradójico. Los que nos estén escuchando entenderán qué es más saludable. Volvemos al ejemplo. ¿Comerse los huevos o los cereales repletos de azúcar? Salta a la vista, ¿no? Y luego, entrando todavía más en esto, ¿qué es más saludable? ¿Comerse unos huevos todos los días por mucho que eleve el riesgo cardiovascular según este sesgo en concreto, que no es que lo ataque, es simplemente este ejemplo? ¿O comer salchichas ultraprocesadas de tofu con 35 ingredientes? Porque hay dietas veganas y veganas, hay dietas vegetarianas y vegetarianas. Entonces, hilando con la segunda aclaración que os quería hacer, volviendo a lo que decíamos de la experiencia clínica. La experiencia clínica me ha hecho entender que justamente las personas sesgadas tienen problemas de salud que requieren el abordaje nutricional contrario a lo que defienden. Vienen personas que han cronificado una dieta keto carnívora con poliglobulias, con excesos de vitamina B12, con excesos de hierro, con el hígado inflamado por esa acumulación de hierro, con muchísimos problemas que pienso, ostras, qué interesantes serían aquí esos antinutrientes que todos demonizan de los vegetales, porque vendría increíble con esto. O sea, aquí vendría increíble. Y qué paradójico, porque aquello que le fue bueno, le fue bien para solucionar un problema digestivo en un momento puntual, se ha cronificado y le está conduciendo hacia la enfermedad. Y luego volvemos a lo mismo. Viene una persona vegana estricta y veo los niveles de zinc, veo ciertos marcadores, ¿no? Los niveles de hierro, veo ciertas cositas que pienso, ostras, yo no le digo nada, evidentemente, ¿no? Pero pienso para mí, qué bien le vendría aquí introducir esta clase de nutrientes, estas proteínas de origen animal que le aportarían esto, lo otro, tal, tal, tal. Entonces, al final me doy cuenta de que, como dices tú, nuevamente volvemos al contexto y como esto es tan particular y tan cambiante, es imposible llegar al reduccionismo de que hay algo que nos funcione a todos, salvando pues esa directriz que hemos dicho ya, que es comer comida real. Ahora os pregunto, ¿los tubérculos son comida real, sí o no? Os pregunto a vosotros. Yo diría que Sí. sí. Sí, porque no necesitan etiqueta. Estaba esperando por si había pregunta trampa o algo. Digo, El ostras. calabacín, los vegetales son comida real, sí o no. Los huevos son comida real, sí o no. El salmón, los frutos secos, ¿eso es comida real, sí o no? ¿Una galleta es comida real? ¿Una barrita de muesli con azúcar y 35 ingredientes? Y aunque ponga sin azúcar, tampoco es comida real. Entendemos, es decir, unas galletitas para la merienda que pongan light y que tengan 50.000 ingredientes. Nosotros sabemos lo que necesitamos comer. Entonces, mm, insisto, no hay nadie que coma todos esos grupos de alimentos, que coma aguacate, vegetales, aceite de oliva, carnes, huevos, pescados, etcétera, de manera coherente, que no tenga salud. Ahora, el problema es que eso para la gente que siempre está ultraprocesados, que va el fin de semana al cine y se hincha palomitas, que el fin de semana también por la noche sale con los amigos, se hincha alcohol, aprovecha para pedir un postre porque un día es un día y una paliza es un rato, y porque están así, al final se dan cuenta que eso es el 5% de su alimentación, de sus hábitos. Eso es lo que tienen que darse cuenta de decir, oye, porque ¿cuántos conocemos? Y esto es incluso algo serio. ¿Cuántas personas conocemos que están decididas a cambiar su alimentación y su estilo de vida y cuando salen a comer con los amigos a un restaurante, todo el entorno critica u opina acerca de una decisión o una elección que tome acerca de la alimentación esa persona? Y esto es heavy porque no nos damos cuenta que estamos condicionados por nuestro entorno. Siempre he dicho, oye, si quieres mejorar tu salud y adelgazar, no esperes encontrar amigos en el McDonald's. Entonces, esto es lo mismo y es muy importante ser conscientes de esto, porque cuántas personas empujan a los, si esto seguro que mañana lo dejas, va, por un postre no te pasa nada, eso mañana lo quemas. Yo creo que tiene que también nacer un poco del respeto a nivel social de decir, oye, o, no, o porque eres un bicho raro si vamos a cenar a las 8 cuando los españoles empiezan a sentarse a las 10:30 de la noche, que dicen, pero este tío está loco cenando a las 8 cenan los ingleses, ¿no? Lo mismo pienso que pasa con el alcohol en la gente joven, ¿no? Que si no bebes alcohol, si no sales de fiesta, también eres el raro, ¿no? Y al final, para la salud. Totalmente. El alcohol y de hecho también hay otra cosa que me preocupa, no sé qué opináis de esto,
que es el consumo excesivo de bebidas azucaradas energéticas como Monster, Red Bull. Es que alucino cómo hay jóvenes que veo constantemente que van al gimnasio, etcétera, que están consumiendo 2 y 3 latas al día más todo lo que consumirán, ya no solo de cafeína, de edulcorantes, de azúcares. O sea, me parece algo alarmante, algo alarmante sin duda. Entonces, nuevamente, ¿os acordáis que antes cuando hablábamos de la parte emocional de si tú haces los deberes cuando ya eres adulto, si tú miras, oye, ¿de dónde nace este comportamiento? ¿De dónde nace esta conducta? ¿Qué pretendo demostrar? ¿Por qué me siento identificado con este colectivo o el otro? Quizás es porque nunca me he pertenecido a algún grupo, quizás porque me he sentido aislado, quizá porque hay una herida de abandono, quizá debería de hacerme estas preguntas para llegar al fondo de la cuestión y tratar de ir derribando todas esas barreras que yo he creado pensando que yo soy el personaje que normalmente hago que me conozcan o que se entienda por redes sociales, ¿no? O sea, imaginaros la cantidad de frustración, ya no solo en el tema de alimentación, sino en el tema de emprendimiento. ¿Qué frustración hay ahora, hoy en día, que parece que si no tienes un Lamborghini, un yate o que no facturas 30.000 euros al mes con 25 años, ya has fracasado? Y esto es real. Entonces, estamos en una sociedad donde las redes sociales solo fomentan competitividad, sesgos, extremismos, porque eso es lo que retiene y no hay un análisis crítico de decir, vamos a ver, primero cuánto tiempo paso aquí. Os voy a explicar un ejercicio que yo he hecho conmigo, o sea, voy a reconocer algo. Am, He hecho dos ejercicios las últimas semanas. El primero es un ayuno de dopamina que estoy implementando cada día y es lo mejor que he podido hacer. ¿Qué quiere decir esto? Me levanto por la mañana, publico el reel o el post que sea en redes sociales y no vuelvo a abrir las redes sociales hasta el día siguiente. Y os prometo que es de las mejores cosas. Otro consejo en ese sentido, desactivarme las notificaciones de WhatsApp, porque son distracciones y sabemos que hoy en día el cerebro no está hecho para la multitarea. Y la tercera, y esta me ha costado mucho, y esto es algo que vosotros no sabéis de mí, que voy a compartir. Sabéis que soy un apasionado de la fisiología, sabéis que no hay ni un solo día que no lea, porque ha llegado un extremo donde yo me estaba, esto lo hablamos fuera de cámaras, ¿os acordáis? Donde yo estaba ansioso por, venga, leer más, aprender más, y sin darte cuenta también acabas cayendo como en una especie de adicción, aunque sea por leer, por ¿y a dónde me conduce a eso? A no ser capaz de disfrutar un día de ver una película con mi hijo, con mi mujer, sin pensar que estoy procrastinando. Entonces, si yo miro a eso y digo, Marc, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué actúa? O sea, ¿por qué sientes esa necesidad inconsciente de tener que leer y aprender? ¿Crees que vas a saber más? ¿Saber más para qué? Para captar la atención de gente que no conoces, es un tema de reconocimiento, y si es un tema de reconocimiento, ¿de dónde viene? ¿No te has sentido reconocido a lo largo de tu vida? ¿Qué te tiene que reconocer los demás o te tienes que reconocer tú? Entonces, ¿de dónde viene esa autoexigencia, ese autojuicio? Y me hago esa clase de preguntas y he llegado a la conclusión de, ¿es importante en todo? O sea, lo que refleja la salud al máximo es un estado constante de equilibrio. Y tienes que ser capaz de, lo que hablábamos, tener momentos de duelo, tener momentos de introspección y de hacerte preguntas difíciles para llegar a las respuestas que necesitas. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que cuando te haces preguntas que te cuesta mucho contestar, muchísimo, porque duele mirar ahí al dolor, es cuando salen las mejores respuestas. Y es cuando te quedas en paz contigo porque sabes que estás en la dirección correcta y te desapegas de todo eso. Y te prometo, os prometo que me he desapegado de redes, me he desapegado de la necesidad de leer y no he vuelto nada a una necesidad. Es decir, ahora fluyo y os prometo que estoy en el momento más zen de mi vida. Wow, me encanta porque estamos tocando temas muy interesantes, muy completos, ¿verdad? No solo hemos hablado de nutrición, ejercicio, que quizás se habla mucho últimamente, estamos tocando toda esta parte de la salud mental, autoconocimiento, trabajo interior, brutal como lo estás explicando todo. Delia, el área que nos quedaría un poco así por mencionar es el tema del descanso, ritmos circadianos, ¿verdad? Sí. Marc, me sabe malo tener que salir de Perfecto. aquí, de la parte, No, me parece de esta súper bien. parte volviendo hacia ahí, pero siento que un poco lo que le hemos prometido a la gente, ¿no? Todo esto así integral, y creo que es la pata que nos falta, ¿no? Perfecto, vamos a tratar en esto. Venga, empecemos por esto. Creo que esto de los ritmos circadianos, de nuestro descanso, pasa un poco como con el tema del estrés o incluso el trabajo interior que has mencionado. Es algo que tenemos muy negligido. Lo tenemos ahí, lo descuidamos, como casi es más, ¿cómo decirlo? Vamos a descansar mejor con cosas que no tenemos que hacer, no es algo que tengamos que hacer.
Es casi quitar cosas para luego poder descansar mejor y somos muy malos en eso. Em, ¿Ves esto un problema muy frecuente en la gente con la que trabajas en consulta? ¿Cómo repercute esto en su salud? Pues mira, te diría que es curioso esta pregunta y te diría que sí, que efectivamente cuando le pregunto en las revisiones a los clientes, oye, ¿qué tal habéis implementado los hábitos? Algunos me dicen que el ayuno súper bien, que el ejercicio súper bien, que se están enganchando, oye, que la alimentación bien. Y lo que más me sorprende de todos es que cuidar los ritmos circadianos les cuesta muchísimo. Hay un hábito del que se habla poco y tiene un impacto tremendo a la hora de mejorar nuestro sueño y equilibrar nuestros ritmos circadianos. Y ya no es solo que se difunde mucho la importancia de la exposición al sol durante el día y la ausencia de este de por la noche, ¿no? Que es la señal ancestral que indica la glándula pineal producir melatonina, ¿no? La ausencia de luz, sino mantener, decirme si es un reto o no moderno, ¿eh? Mantener un horario regular del sueño. Y esto quiere decir que de lunes a domingo yo establezco una hora para ir a dormir y una hora para despertarme siempre. ¿Qué le pasa a las personas que me dicen, sí, Marc, lo he cumplido de lunes a viernes, pero el fin de semana, bueno, pues nuestro cuerpo, a más riguroso seamos con ciertos patrones en lo que se refiere a nuestros hábitos, a la alimentación, etcétera, mucho más se optimiza y dedica el tiempo necesario para cada una de las funciones. Claro, imaginemos esto como un reloj suizo que tenemos que ir sincronizando y los principales sincronizadores son la presencia o ausencia de luz. Es decir, cuando nosotros nos despertamos por la mañana, nos exponemos a primera hora a los primeros rayos de luz, le estamos enviando una señal al núcleo supraquiasmático, que es el donde se encuentra el reloj biológico maestro, que regula todas nuestras funciones, es decir, ponte a trabajar, que todas las funciones de corporales, digestivas, etcétera, se pongan a trabajar para que él mismo está entrando en hora. A partir de las 12, 14 horas empieza a hacer lo contrario y los procesos em, de actividad se reduzcan, empiecen los procesos de reparación y empiece la síntesis de melatonina. Entonces, qué importante es, insisto, unos hábitos como mantener lo que hemos dicho, una higiene regular del sueño, como no acostarnos inmediatamente después de haber cenado, hábito típico de los españoles. Qué importante es también respetar unos patrones regulares. Por ejemplo, lo vemos, antes lo comentábamos con Delia, desafortunadamente sabía que le iba a caer en eso, ¿no? En los trabajos por turnos. En los trabajos por turnos, evidentemente, vemos que las personas tienen una disrupción circadiana increíble, que duermen apenas 4 horas y que eso castiga muchísimo a la salud, tanto en términos de envejecimiento, en términos metabólicos, en términos endocrinos. Entonces, cuando nosotros no dormimos lo suficiente un día, y otro día arrastramos una deuda de sueño que al final llega un punto donde sabéis precisamente que llega la gente el fin de semana y ¿por qué no respeta el horario? Porque ha trasnochado viendo Netflix de lunes a viernes, el fin de semana tiene fiesta y dice aprovecho y descanso. Pero cuando tú cuidas tus hábitos, que esto es algo que yo también me he sorprendido muchísimo, cuando tú cuidas tus hábitos siempre, eres capaz de despertarte siempre a la misma hora y estar descansado siempre y optimizar eso. Entonces, a todos los que les cuesta mucho despertarse con energía, les digo que prueben, que hagan el ejercicio de un mes solo, un compromiso de me despierto a X hora y me voy a acostar a X hora y si lo cumplen, os prometo que llega un punto en donde sin ninguna clase de despertador te despiertas al toque con una energía increíble y estás descansado, porque lo has optimizado. Entonces, se vincula más con el cansancio, esa disrupción, ese desequilibrio de los ritmos circadianos, que no tanto a qué hora te vas a dormir, como algunos dicen, no, esta es la mejor hora o el número de horas. No, lo importante es tener una higiene regular del sueño. Qué importante y qué difícil creo que es marcarte la hora a la que te tienes que ir a dormir, ¿verdad? Hace poco leí en redes sociales que decían, la alarma más importante no es la que te pones al despertar, sino la que te tienes que poner por la noche y dejar de hacer cosas, porque muchas veces sabemos que nos tenemos que echar a cierta hora, pero dices, joder, ya se acabó el día. Sí. Y no, y estás ahí rebuscando en Netflix, rebuscando pues en Instagram o lo que sea, un poquito de, yo qué sé, este estímulo, ¿no?, que buscamos en las redes sociales y voy a empezar a probarlo, no sé cuándo, pero lo probaré, a ver esto de la alarma para dejar todo y meterme en la cama a cierta hora, a ver qué tal. Y luego también, claro, tiene que coincidir que no sea que no te coincida, evidentemente,
No que no te coincida, volvemos a lo mismo. ¿Ves cómo todo está relacionado con el tema del trabajo interior? Claro, si tú dices a las 11 me voy a dormir, pero estás pensando en la discusión que has tenido con tu mujer hace 5 minutos, evidentemente no vas a dormir ni de broma. Entonces, es muy importante, vemos cómo cuidar todo. De hecho, mira, algo que va a sorprender a todo el mundo y volvemos al toque y esto me diréis, ostras, pues sí. em, Todo el mundo se preocupa de cuál es la mejor luz roja por la noche, las gafas bloqueadoras de luz azul, no sé qué. Por la noche lo más importante, aparte de mantener esa higiene del sueño, es que entres en un ambiente relajado. Da igual si te haces un baño de sales con sales de Bach o lo que sea y eso te relaja, o si lees, o si meditas, pero no te pongas a discutir con tu mujer los problemas del día o con tu marido o con tus hijos porque eso no va a beneficiar a tu sueño. Entonces es lo mismo, que paradójico, me pongo las gafas, pero me pongo a ver la peli de Rambo 5 con todos son disparos. ¿Cuántas veces le pasa esto a las personas, los que nos estén escuchando? Ven un partido de fútbol el final de la Eurocopa, España con tal, y están así. Claro, llegan las 12 de la noche, están así, hiperadrenérgicos porque se han puesto a gritar, porque ha habido un pico de cortisol en horas que no toca. Entonces, evidentemente, si gana España la Eurocopa, hay que celebrarlo, hay que estar ese día, ¿no? Hay que sacrificar el sueño, pero el resto de días es importante tener esto en cuenta. Eso yo lo noto mucho. De hecho, hace tiempo que ya me he prohibido trabajar después de cenar. Siempre decía, con esa exigencia que comentábamos, no, venga, que puedo rascar un ratillo más. Pero si lo que hago me gusta, me excita y me interesa, luego lo noto mucho a la hora de dormir que no me duermo. Digo, pero ¿por qué? Si a lo mejor, quiero decir, a lo mejor no es una preocupación de me ha surgido tal problema, sino cosas que has hecho que te han excitado, te han alterado y luego no duermes bien. Entonces ahora sí que lo que intento es leer antes de dormir, que Delia me dice, venga, apaga la luz ya, que... Y digo, no, no, que aún me tengo que relajar un pelín más, ¿verdad? Yo también me pasa y cuando voy a leer todas las noches que me pongo el filtro de luz roja entre eso y las gafas y que estoy cansado, empiezo a leer y sabes que cabeceo y siempre estoy en la misma página porque no me entero de nada, porque siempre me quedo dormido. Bueno, pero cumple su efecto, o Entonces sea... sí. Sí, sí, totalmente. Recomiendo pues eso, actividades relajantes, que es muy importante, pero lo que te decía antes, sí, sí, me pongo las gafas, pero voy a ponerme algo que me genere excitación. No es lo mejor, desde luego. Bueno, Marc, hemos hablado de la importancia de la alimentación, del ejercicio físico, hemos hablado del propósito, del descanso, pero una parte importante que creo que debemos hablar también es la importancia de las relaciones sociales para nuestra salud. Totalmente. Pues mira, este es un gran incomprendido y un gran olvidado muchas veces, y no nos damos cuenta de que todo aquel conjunto de poblaciones que habitan en las zonas más longevas de la Tierra, la característica más común de ellas es que tienen relaciones sanas de calidad. Y de hecho vemos en los estudios que reflejan que el aislamiento social, no confundir con introspección, el aislamiento social es una de las principales causas de suicidio en todo el mundo. Entonces, yo, mira, me estremezco porque pienso en que si no hubiera sido por haber elegido ese círculo de personas cercanas a mí, que me han sostenido en los momentos difíciles de mi vida en los que yo solo quizás no llegaba, em, a lo mejor hubiera tomado otro camino, a lo mejor hubiera caído en una profunda depresión, no lo sé. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que todos necesitamos un apoyo en algún momento, que no hay superhéroes más que en las películas, em, que creo que todos debemos hacer el ejercicio de reconocer que tenemos nuestras emociones, de identificarlas, de expresarlas con alguien de nuestra confianza, que nos ayude objetivamente quizás o subjetivamente incluso, pero a tomar otra decisión o ayudarnos a tomar un... Relaciones, hablo de los amigos de verdad, ¿sabes? Esos que llamas a cualquier hora a las 3 de la mañana y te dicen, oye, vamos a hablar, de esos que te acompañan en tu proceso. Y es muy, muy importante también cuidar eso, porque todos nos, lo que te digo, ¿no? Cuando ahora vemos en redes sociales, ¿no? Cuando las personas son ortoréxicas y están tan obsesionadas con lo que tienen que hacer, la comida, etcétera, y ocupan todo eso, ocupa el 99% de su día a día, necesitan a veces a alguien a su lado que les haga ver la realidad de decir, oye, está muy bien que tú cuides, pero esto tiene que ser una parcela de tu vida, lo que decíamos, tú eres mucho más que la dieta que defiendes, tú eres mucho más que lo que comes o lo que entrenas, no puedes basar toda tu de esto en eso. Entonces, es muy, muy, muy importante mantener relaciones sociales de calidad, ¿no? Y compartir esos momentos, porque además también creo, esto es un ejercicio que me he hecho,
Antes, ¿te acuerdas que comentábamos el tema de cómo nos gusta, pues el tema de nuestro trabajo, la fisiología, etcétera? Pero en los momentos más difíciles de mi vida me he planteado que los mejores momentos de todas nuestras vidas nunca son ni trabajando, ni nunca son leyendo, en nuestro caso fisiología, ¿sabes cuándo son? Compartiendo momentos con nuestros seres queridos, con familiares, con amigos. Oye, seguro que si yo te digo, oye, ¿te acuerdas del mundial de que ganó España? ¿Con quién estaba? Uy, pues estaba con aquellos colegas. ¡Buah, qué noche me pasé!, ¿no? Entonces, necesitamos también rescatar más eso. Creo que algo que me ayuda mucho a vivir con gratitud es entender que dentro, compartí un reel, no sé si lo habéis visto hace muy poco, que dentro de 150 años no se va a acordar nadie de nosotros, vivirán personas en nuestras casas, ya ni siquiera algunas personas quizás tengan alguna foto, quizás no de nosotros, entonces tenemos que relativizar nuestra importancia, no creernos el centro del mundo y decir, vivir en el aquí y en el ahora cada día como un regalo, porque es que realmente es así. Y solo lo vemos, el ser humano es curioso, ¿no? Esto solo lo vemos cuando perdemos lo que es importante. Entonces, cuando ponemos adelante nuestra lista de prioridades. Así que bueno, ese es el mensaje. Espero que la gente se sienta identificado porque es necesario. Qué buena forma, ¿no?, de terminar la entrevista, Delia. Me parece un mensaje brutal, Marc. Me gusta cómo lo hemos acabado uniendo con el mensaje del principio, que es un poco lo que yo invitaría a hacer a la gente que haya llegado hasta aquí. Ese trabajo interior, ¿no?, de ver qué área tiene que mejorar. Bueno, pues eso, qué ha venido a hacer aquí, todo ese trabajo, toda esa introspección, ¿no? Y a partir de ahí ver qué herramientas se van a adaptar mejor a él, y etcétera. Bueno, pues muchas gracias por haber venido una vez más. ¿Algo que quieras Gracias. decir, Delia? No, darle las gracias a Marc por otra entrevista maravillosa. Yo también os quiero agradecer muchísimo la oportunidad, también quiero premiar vuestra increíble labor divulgativa, lo estáis haciendo súper bien, no perdáis esa pasión, no perdáis esas ganas, no perdáis ese entusiasmo y también, sobre todo, priorizar lo que de verdad es importante antes que todo esto solo sea una parte más de vuestra vida, pero que le dediquéis prioridad a lo que realmente lo es y vosotros sabéis lo que lo es. Así que muchísimas gracias a vosotros y también a vuestra audiencia por ver el podcast. Os dejaremos las redes sociales de Marc para que podáis seguir aprendiendo de esta gran persona y este gran divulgador. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Adiós. Adiós.